Fijaros que el Evangelio que subraya en esta solemnidad del corazón de Jesús, que subraya esa relación de Jesús buen pastor con nosotros, utiliza la expresión de que Él encuentra a la oveja perdida. Él encuentra a la oveja perdida. Generalmente nosotros solemos, sin embargo, pensar, experimentar que he buscado a Dios y que he tenido un encuentro con Él. Cuando uno busca a Dios, lo vive desde su perspectiva personal, experimentando que Él ha tenido un encuentro con Dios y ha dado unos pasos determinados y ahí Él se ha encontrado con Dios. Sin embargo, visto desde la perspectiva de Dios, la cosa es distinta. Es Dios el que ha salido a la búsqueda y allí nos ha encontrado. La percepción psicológica nuestra, en el fondo, no es consciente de los pasos previos que ha habido antes de que nosotros, por fin, hayamos tenido el encuentro con Dios. Él ha tenido una iniciativa y ha tenido mucha paciencia. Cuando hemos tenido una experiencia de conversión, de un encuentro con Dios, tenemos que pensar, antes de este encuentro, Dios ha tenido una gran paciencia, porque ha estado esperando. Y ha hecho el encontradizo, ha preparado este encuentro. Posiblemente lo haya intentado antes muchas veces y se haya sentido frustrado conmigo, porque yo no he sido sensible, le he dado el esquinazo, me ha faltado sensibilidad. Y finalmente, cuando Dios se ha encontrado, nos ha rescatado, nosotros paradójicamente lo podemos vivir como si hubiese sido una iniciativa nuestra, como si hubiese partido de nosotros, ¿no? Y dice uno, pero fíjate, si estaba yo detrás tuyo continuamente y tú no me hacías caso, y ahora cuando finalmente te abres a mi llamada, pues parece que has sido tú el que ha llevado a cabo este encuentro, ¿no? Decía C.S. Lewis, uno de esos conversos, ¿no?, de principios del siglo pasado, decía él una imagen muy hermosa, contaba él cómo entendía su conversión. Y él decía, yo salí de un puerto, en un barco, ¿no?, que navega intentando buscar pues su lugar de destino, y ese barco se perdió en alta mar y las tempestades hicieron que ella perdiese el norte y no sabía muy bien a dónde se descubría. El barco se desarboló, se reconstruyó, finalmente atisbé tierra y dije tierra, tierra, y el barco se condujo hasta un lugar, hasta un puerto, y allí por fin encontré la paz y dije, por fin, después de mucho buscar, he encontrado, ¿no?, el lugar de mi paz interior. Y cuando entré en el puerto empecé a decir, pues esto me suena un poco, este lugar me resulta conocido, hasta que finalmente dijo, bueno, pues si este es el puerto del que yo había salido. Bueno, así él describe su conversión, ¿no?, diciendo, pero bueno, si este es el puerto del que yo había salido. Eso suele pasar en nuestra vida. O sea, la conversión no consiste en traer a Dios presente, sino en caer en cuenta de que estaba contigo y tú no te dabas cuenta. La conversión no trae la presencia de Dios, sino descubre una presencia que estaba siendo ignorada y que Dios, con una paciencia inmensa, estaba ahí junto a nosotros y era ignorado y permanecía esperando el momento propicio. Así pues, cuando dice el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y un fruto abundante. Tenemos que descubrir esto en nuestra vida. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios? ¿Cuánta paciencia sigue teniendo? Sigue teniendo. Y a mí me falta entender esta historia de mi vida, entenderla desde el otro lado, vista desde sus ojos y no vista únicamente de los nuestros. Somos muy antropocéntricos, en el sentido de que entendemos la historia desde mi mirada. Y para entender nuestra vida, para entenderla realmente, hay que descubrirla desde los ojos de Dios. Hay que ser cristocéntrico. Y entonces uno se da cuenta que hay una búsqueda de un Dios que lleva la iniciativa, que tiene paciencia y que incluso nos da protagonismo en ese encuentro. Como cuando jugamos con un niño pequeño.
y jugamos con él al escondite y de repente salimos a su encuentro y entonces el niño se piensa que nos ha descubierto él y él se lleva el protagonismo de decir, mira, aquí te he pillado. Y dice, me te he pillado, si estaba yo jugando contigo y me he escondido para que me encuentres, ¿no? Algo así. Tenemos que intentar pedir la gracia de ver la historia de nuestra vida desde los ojos de Dios. Vamos a reafirmarnos en que somos amados, somos queridos, somos buscados por Dios y Él tiene la inmensa paciencia hasta completar la historia de este encuentro.